Muy bien. Bueno, vamos a ver un pasaje en Isaías 53, 53, 1 en adelante. De hecho, el propósito de venir a este pasaje es palpar a Cristo desde su humanidad como un siervo fiel, como un siervo sufriente, como alguien que fue obediente a todo hasta la muerte y la muerte de cruz. Y antes de entrar en algunas descripciones de este pasaje, voy a leer el pasaje de Filipenses 2, 5 al 11. En él está mirando hacia estos quebrantos, debilidades, su obediencia como un siervo. Y dice así en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este pasaje nos lleva a Isaías 53. Es como si nos hablara de este siervo fiel, obediente, sufriente. Y en el pasaje de Isaías nos muestra, como se dice ahora, un zoom, una vista muy de cerca, donde podemos apreciar una serie de detalles en este enfoque de Cristo. Y empieza este pasaje, voy a leer los primeros 3 versículos de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, el propósito es conocer a Cristo desde esta óptica. Es muy común oír que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y casi siempre pensamos solo en los sufrimientos que Él llevó en la cruz. Pero realmente Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Realmente toda su vida fue así. Y es lo que vamos a ver, qué lo hizo a él aprobado. Si hablamos de siervo, él venía a traer el mensaje de Dios y a la vez servir como la propiciación por nuestros pecados. En la cruz, él muriendo, fue un siervo fiel. Él obedeció a Dios, sirvió a Dios a favor de nosotros. Pero este pasaje nos va a llevar lo que fue su vida terrenal, cómo él fue alguien que sufrió toda su vida desde su nacimiento en el pesebre. Y el comentario empieza con esta descripción. En el Antiguo Testamento, perdón, como en este capítulo se profetiza tan clara, voy a leer de nuevo. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como en este capítulo,
se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar a su gloria. No podía ser la gloria sin el sufrimiento. Antes debería sufrir para tener la gloria, así como dice en Filipenses, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero hasta este tiempo, pocos disciernen o reconocen el poder divino que va con la palabra anunciada. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se desecha el mensaje más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores. Es donde ese acercamiento nos va a detener y considerar y valorar mucho esa gracia, ese regalo que Dios nos dio. Pero para que Él fuera un regalo tan valioso, tenía, a ver, permítanme, me está fallando aquí permítanme tantito. Es que se me está moviendo el atril. Discúlpenme un minuto, un momento. Muy bien, aquí estamos. A ver si no me vuelve a fallar. Ahora sí. Y la primera frase que queremos ver de cerca dice, subirá cual renuevo delante de él. Jesús, el primer versículo dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Jesús creció y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres y para con Dios, dice en Lucas 2:52. Es decir, también nosotros fijamos o nos ha sido dada ciertos aspectos como el pesebre, ¿verdad? O como la cruz, ciertos eventos, pero sin ver el desarrollo de la vida de Jesús desde esta óptica. Pero todo el tiempo Él fue un renuevo, o lo que llamamos un retoño, de aparente debilidad e insignificancia. Nada como un árbol poderoso, pero Él fue un renuevo que brotó de entre la tierra seca. Un renuevo es débil y vulnerable a menos que esté delante del Señor, su Dios. En la presencia de Dios, lo que parece débil es fuerte. Y esta es la gloria de Dios, de ese renuevo que vino de entre la tierra seca a ser el Salvador del mundo y hacerlo el Señor en el cielo y en la tierra. Este es el mensaje que el Evangelio nos comunica de alguien que en su debilidad Dios lo hizo tan poderoso como un vencedor victorioso y terminar como el Señor del cielo y de la tierra. Un renuevo es débil y vulnerable. Y como raíz de tierra seca, Jesús creció en la región de Galilea, de la Palestina ocupada por los romanos. En lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida, ciertamente era
todo este panorama, toda esta humanidad era en la tierra de Galilea, sobre todo la tierra de Galilea, era como una tierra seca. Discúlpeme, es que estoy batallando con el atril. A ver si así me deja. Muy bien. Esto no nos va a detener. En lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida, ciertamente era una tierra seca. Pero eso no es ningún impedimento. Dios puede sacar las cosas más maravillosas aún de la tierra seca. Bueno, Dios lo sacó del sepulcro, que significa el fin de la vida humana, la vida terrenal, y lo levantó para hacerlo el Señor. Entonces, esto es, en un sentido, cómo Dios quiso mostrar que de la debilidad viene la gloria. Nadie podía llevar a cabo una salvación tan grande bajo este diseño o este plan que él llevó a cabo. Sin embargo, era el plan apropiado y aprobado. Charles Spurgeon en una ocasión dijo: no digan, es inútil predicar allá en esos sectores de la gente tan bajos, o enviar misioneros a este país incivilizado. Es tierra muy seca. Bueno, ese es un suelo que es un suelo apropiado para predicar el Evangelio. Donde parece que no hay nada, ahí es a donde Dios quiere llevar su debilidad y en su debilidad mostrar su gloria. Es inútil ir a un lugar tan oscuro. Entonces, es cuando todo está listo para un gran espectáculo de la luz que ilumina a todo hombre. Nunca parecerá tan brillante como cuando la noche es muy oscura. La luz en las tinieblas resplandece. Y Dios está guiándonos a ver a este Salvador humilde, servicial, obediente, entregado, que pongamos nuestros ojos. Esta es la luz de Dios, no como el mundo la ofrece. La condición vil que se sometió y su manifestación al mundo no concuerdan con las ideas del Mesías que los judíos se habían formado, ni con las ideas que el mundo condiciona para aceptar al Cristo de Dios. Ellos quieren un representante del hombre, lleno de altivez, lleno de autosuficiencia, lleno de capacidad, pero no quieren al Cristo que Dios nos envió. Desde su nacimiento, los primeros 30 años y su manifestación pública como el Hijo de Dios, hasta expirar en la cruz, él nada tenía de la gloria que uno hubiera pensado hallar en él.
Bueno, no había ningún atractivo, no habría nada de hermosura en él como para que lo deseáramos. Toda su vida fue no solo humilde en su estado externo, su vida también fue penosa por el rechazo, los vituperios, insultos y el menosprecio hasta los sufrimientos de la cruz. Esto fue el perfil de su vida. En un sentido, lo que estamos también tratando de resaltar, cómo le plujo a Dios perfilar o diseñar este Salvador, para que la confianza no esté en los hombres, sino en Dios, que da vida a todas las cosas. Su vida de obediencia como un siervo le ganó mucho desprecio e insultos por su obediencia, por su sometimiento, hecho pecado por nosotros. Él vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. La ley del pecado es esta, que el pago del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es una paradoja, ¿verdad? Entonces, en esa debilidad, cuando el pecado busca la altivez, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, bueno, la dádiva de Dios está en Cristo Jesús. Los corazones pecadores nada ven en el Señor Jesús como para interesarse en Él. Sí, por cuantos desde entonces y hasta ahora sigue siendo despreciado y rechazado respecto de su doctrina y su autoridad moral, su santidad, su amor, su benignidad para hacer solo el bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Proféticamente, Isaías anticipa al menos dos cosas aquí. En primer lugar, anticipa cuán extraño y contradictorio parece que este Mesías sufriente, cuyo rostro en la cruz está desfigurado más que el de cualquier hombre, sea al mismo tiempo la salvación y purificación para los pecadores. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es un anuncio que no parece que sea algo interesante, valioso. También nos anticipa el profeta Isaías que muchos no creerán al anuncio de Dios. Fíjense cómo Dios está anunciando que vengan a Cristo. Quien pregunta es Dios a través del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de lo que han oído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, aquí nos da otra figura, un brazo, sobre quién ha obrado, sobre quién ha actuado, sobre quién se ha manifestado este brazo del siervo fiel, obediente, sumiso, que entregó su vida. Bueno, la figura presentada de el brazo de Jehová es el brazo salvador de Dios por medio de Cristo. En un sentido le está llamando aquí el profeta Isaías el brazo con el que Dios viene a rescatarnos. Jesús es ese brazo de Dios. El brazo del Señor se nos reveló, pero no comprendimos quién era. En ese contexto del sufrimiento y la agonía del Mesías, parece que un brazo siempre
habla de poder, habla de fuerza, pero este brazo era un brazo débil y parece que esa expresión esté fuera de contexto. Bueno, lo llama así porque este Mesías es el brazo con el que Dios extiende su mano para levantarnos, como dice el salmista, sacarme del polvo del muladar y hacerme habitar con príncipes, donde Él rescató nuestra vida del lodo cenagoso y la puso sobre la peña firme. La peña firme es Cristo. Bueno, ahí se nos refleja este brazo salvador. El brazo de Jehová es una imagen de su fuerza y poder. Sin embargo, vemos a un Mesías débil y sufriendo, pero la fuerza y el poder de Dios se expresarán en medio de este sufriente y aparentemente débil Mesías. ¿Dónde está esa fuerza? Bueno, vamos a ver este pasaje. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios 1 y vamos a ver qué nos dice acerca de esa fuerza y a la vez debilidad. Primera de Corintios, les dije, 23 al 25. Primera de Corintios 1, del versículo 23 al 25. Y dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Este Cristo débil es el poder de Dios y es la sabiduría como Dios encontró para salvarnos. Su vida habla del poder y la sabiduría para salvar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios ustedes según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su nobleza? Vean de dónde lo rescató el Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, esos somos nosotros. De entre ellos nos sacó, nos escogió el Señor para avergonzar a aquellos que se avergüenzan de la debilidad, de la humildad, del sometimiento, de la fe, de la confianza en este Jesús. Dios está avergonzando a los sabios, a los poderosos, a los fuertes. Los está avergonzando con la salvación de nosotros. Y debemos entender que este es el camino donde Dios nos ha puesto. Permítanme. Disculpen, en Isaías 52:10, igual el profeta anunciaba estos tiempos. Y dice en Isaías 52:10, está escrito: Jehová ha descubierto el brazo de su santidad
ante los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de Jehová. De este brazo estamos hablando. Un brazo de santidad que pudo vencer el pecado. Eso era el gran poder al que tenía que enfrentar. ¿Cómo? Con su santidad, con su obediencia perfecta. ¿Quién es este brazo de Jehová? Es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el brazo de Jehová. Bueno, debemos verlo como ese brazo salvador que se extendió hasta donde yo estaba. Llegó hasta donde yo estaba y me levantó. Y dice la Biblia, y me hizo habitar con príncipes, con los príncipes de mi pueblo. ¿Quién creería que Dios decidiría salvar al mundo? Hoy. Sí. ¿Quién creería que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufrido en vez de un rey glorioso? La idea es contraria al orgullo humano y a la manera de pensar del mundo. Por eso Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, esto es la razón por la que hay un choque en el corazón de las personas cuando se les habla de este reino de Dios. Un reino donde se han exterminado o quitado los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Se está refiriendo a este mundo de disipación, de disolución. Entrad por la puerta estrecha, donde ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de la carne podrán entrar. No tienen entrada, no tienen cabida. Y este es el mensaje de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura. Y cuando algunos ven esto en el testimonio de cristianos que Dios ha cambiado, que ha regenerado sus vidas, que ha traído valores espirituales, muchos no quieren este testimonio. No quieren nada. ¿Por qué? Porque su corazón está en el mundo. Todavía ellos no quieren renunciar a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. La vanidad, la altivez, el orgullo, la soberbia. Bueno, entonces, este es el mensaje que Dios manda al mundo en Cristo. Y aquellos que quisieron escapar de la corriente pecaminosa del mundo, aceptaron a Cristo como la puerta de salvación. En Isaías 53, 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que lo pudiéramos desear. Al mirar atrás,
podemos ver cómo cumplió él estas palabras. Creció delante de Jehová como una raíz que empezó a retoñar, como un retoño que brotó de una raíz seca. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Hay árboles que tienen esta propiedad, que en tiempos de grandes sequías que se prolongan por más de uno o varios años, aparentemente esos árboles se secaron, pero de una manera que así es su naturaleza, sus raíces siguen vivas. Y cuando viene la lluvia, esas raíces retoñan de entre la tierra seca. Bueno, así es la figura que nos quiere presentar de Cristo. Muchos son los que tienen la referencia de Jesús, el Hijo de Dios, como un Salvador sin atractivo y tampoco apreciable. Pero este pasaje nos dice que Él es el brazo de Jehová, el Señor. Nos muestran al Salvador, a Jesús el Cristo, como surgiendo y apareciendo en la escena de la historia y como raíz de tierra seca, y le veremos, mas sin atractivo para que le deseáramos. Esto nos habla de los años ocultos o de silencio en Nazaret, cuando en la oscuridad del taller del carpintero nadie sabía quién era él, excepto su Padre Celestial. Era la raíz de tierra seca. Lo podemos ver también anunciado en la profecía de Isaías 11, 1 y 2. Vamos a ver en el pasaje de Isaías, Isaías 11, cómo habla de este renuevo. Aquí está, sí, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y miren cómo lo describe. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Bueno, cuando el Señor Jesús les dijo a los fariseos que lo rechazaban como un impostor, como alguien que se hacía llamar el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, bueno, Él les dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no lo conocieron. No lo conocieron porque no querían a este Mesías sufriente. Sin embargo, ellos eran tan celosos de guardar las Escrituras intactas, que no cambiaran ni un punto ni una coma, y sin embargo, no veían a este Mesías que era el que Dios les iba a enviar. Les voy a pedir que hagamos aquí una pausa. Permítame un momento.